Cristian, muchas gracias. Un honor poder estar en este panel tan interesante con el doctor Alberto Patiño, uno de los más reconocidos estudiosos de la libertad religiosa, y sin duda con el doctor Javier Saldaña, que también es un gran exponente en estos temas y de derecho natural a nivel internacional inclusive. Para mí es muy importante, voy a compartir unos minutitos la pantalla sobre lo que yo hablaré y luego retomaré para poder encontrar un diálogo para verlo en este sentido. Yo me centraré a tratar de dar respuesta a las preguntas que muy provocadoras y provocativas en el contexto de lo que tiene que ver la libertad religiosa en tiempos de COVID. Yo trataré de responder cómo afecta la pandemia de COVID-19 a las religiones y si es la religión una actividad esencial para la sociedad, y para poder arribar a algunos comentarios sobre las restricciones al culto público, si es que estos limitan la libertad religiosa. Haré algún comentario aquí sobre la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa, que es con el que empezaré, porque ellos dicen que desde una perspectiva legal, el derecho internacional exige que los gobiernos preserven los derechos humanos individuales, incluida la libertad religiosa, al tomar medidas para proteger la salud pública, incluso en tiempos de crisis. Y bueno, yo al final haré una pequeña propuesta sobre el principio del doble efecto que es de naturaleza sajona y que se utiliza en otros conceptos, pero que yo creo que es un buen elemento para poder tomar determinaciones cuando existe un conflicto de protección de derechos humanos y que corresponde al Estado salvaguardarlos y dar la oportunidad. Bajo esta circunstancia, yo me gustaría empezar diciendo que cómo es que afecta la pandemia de COVID-19 a las religiones. La pandemia de COVID-19 ha venido a traer una afectación mundial, global, a toda la humanidad, algo con lo que no contábamos, algo que nos viene a traer una problemática cuando vivimos un momento aparente de control total, un momento en el que se piensa que por el avance tecnológico, por el desarrollo científico, en esas circunstancias se piensa que se tiene el control. Es más, desde una visión de lo que tratamos, había seres humanos que se pensaban semidioses o prácticamente dioses, que tenían asegurada la vida, las circunstancias, y un virus, un diminuto virus, nos vino a que nos metiéramos en nuestra casa, nos vino a confinar, nos vino a demostrarnos que hay una serie de elementos y principios que tenemos que proteger. Y uno de esos tiene que ver con el contexto de la dignidad de la persona humana, del valor de la persona como tal, de la esencia de la persona, en el valor que esto corresponde a la esencia de la persona. Y esa circunstancia nos pone en una reflexión profunda, porque yo he escuchado por muchos lugares si esta pandemia nos traerá para reflexionar y ser buenas personas, para poder entender qué es el ser humano, el centro de las acciones. La realidad es que en muchos aspectos, cuando se quiera hacer así, así podrá ser. Desafortunadamente, en un río revuelto, como también puede generar una crisis que no se percibía como tal, también es elemento para poder generar una circunstancia donde puede salir lo peor del ser humano. Entonces, aquel que se roba lo que no le corresponde y se corrompe, aquel que toma las circunstancias del gobierno para tratar de extender su espacio político en el tiempo, y entonces vemos que en esta circunstancia no todo da para poder generar una dinámica de bien común o de desarrollo. Desafortunadamente es también un caldo de cultivo para lo peor de la humanidad, de tal manera que esa misma afectación que les da a los seres humanos en general, a todos los países, como lo hemos visto, pues sin duda viene a afectar uno de los elementos sustanciales, que es la libertad religiosa. Yo aquí, por ejemplo, quiero tomar un planteamiento en el contexto de lo que significa el derecho humano sustancial a la libertad religiosa. Como bien ya lo había dicho el doctor Patiño, y ahí no ahondaré más, pues es un contexto elemental de la persona, es un derecho humano fundamental, es una circunstancia que no se puede limitar, que no tiene que ver solo con las manifestaciones de culto, que tiene que ver con el aspecto interno de las personas, con el valor esencial de lo más profundo de sus creencias, de su sentir, de su ser mismo. Porque el efecto religioso en los seres humanos nos permite definirnos quiénes somos, cómo somos, por qué somos. No solo es un contexto del derecho humano en la circunstancia de la realidad temporal.
Es un contexto del derecho humano en el sentido interno de nuestra relación con lo trascendente, con el valor superior, con lo supremo. Y en esa medida es uno de los elementos que tenemos que considerar para tomar en cuenta. Yo lo ligaría aquí directamente al tema de si es la religión una actividad esencial para la sociedad. Primero yo diría que es una actividad, es una actividad esencial del ser humano, y si es actividad esencial del ser humano, luego entonces es una actividad esencial de la colectividad, de la sociedad, porque no se entiende la sociedad sin el ser humano. Es un concepto sustancial. Y entonces ahí, más que verlo en el tema de conjunto, es la protección de ese derecho humano fundamental de libertad en el ámbito personal, repercute en el ámbito de la sociedad. Que además en una circunstancia de pandemia, en una circunstancia de confinamiento, esa relación con lo trascendente y esa relación con lo superior es lo que permite de alguna manera tener esa posibilidad de desarrollo pleno del ser humano. Si eso se limita, si eso se controla, pues de alguna manera es como si nos cercenaran una parte de nosotros mismos, es como si nos hicieran una transformación de fondo para dejar de ser quienes somos. Sin duda, aquí se cruzan algunos elementos en cuanto al deber del propio Estado de realizar. Y a mí me gustaría retomar a razón de un libro que recientemente el doctor Javier Saldaña, que por cierto, muy interesante y un estudio introductorio de muy alta calidad sobre justo los derechos humanos, escrito por John Finnis. A mí me gusta mucho el contexto que rescata y él mismo realiza ahí en su estudio introductorio sobre el contexto de los bienes humanos básicos. Y yo quisiera rescatar ese contexto porque ahora este derecho humano fundamental de la libertad religiosa, entendido como un bien humano básico, que quiere decir que los derechos humanos encuentran su contenido en eso que se definen bienes humanos. No son concesiones legales, no son circunstancias de acuerdo ciudadano, de acuerdo político, de acuerdo legal. Son elementos sustanciales del ser humano. Ese bien humano básico, y es bien humano básico porque si no, no podríamos determinarnos seres humanos, no podríamos vivir como humanos, no podríamos desarrollarnos como humanos, pues nos viene a dar esa base. ¿Qué quiere decir el bien humano básico en el caso de la libertad religiosa? Pues ese bien es el bien de la religión, es el bien de la expresión, es el bien de la manifestación, es ese bien del derecho de libertad religiosa como tal. Y en ese contexto yo me atrevería a afirmar, así como lo han hecho los doctores Patiño y Saldaña, que efectivamente estamos frente a una actividad esencial para el ser humano y para la sociedad, que no puede restringirse. A mí me gustaría así brevemente hacer un recuento en el sistema internacional de protección de los derechos humanos, en los mecanismos internacionales. Este tema está integrado. Si lo viéramos primero como en una circunstancia internacional, pues tendríamos que ver que hay diversos instrumentos que han permitido que esto se tenga como un asunto mucho más amplio. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que ya se habla perfectamente del contexto de libertad religiosa, pero que no puede restringirse, a aspectos como la Declaración sobre Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, que data de 1981, donde se afirma el contexto de tener la religión y respetarse cuáles son esas convicciones. O quizá instrumentos como la propia Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, donde habla también del cuidado de los aspectos religiosos, o los mismos pactos internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que además de consagrar el derecho a la libertad religiosa, pues hay una amplia extensión sobre su propia protección. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en fin, los convenios sin convenciones, inclusive, por ejemplo, fíjense en los convenios de Ginebra de 1949, un contexto que tiene que ver con elementos de guerra, donde se determina perfectamente que ni siquiera en tiempos de guerra se puede suspender el contexto de la libertad religiosa y todas sus expresiones. Expresiones tales como que los enemigos que han sido capturados se les respete sus circunstancias de religión y de culto, incluso si han fallecido y tienen que ser
enterrados pueda poderse determinar que sea conforme a sus creencias, en fin, elementos que verdaderamente son sustanciales. Y solo quiero detenerme un poquito en el contexto de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en el Pacto de San José, que sin duda, bueno, en el artículo 12 establece la libertad de conciencia y de la religión, pero tiene un apartado muy interesante, que es el capítulo cuarto, que habla de la suspensión de garantías, interpretación y aplicación, y concretamente el artículo 27, que habla de la suspensión de garantías. Y habla inclusive, el artículo primero, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no extrañen discriminación alguna, motivados en raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Pero lo más interesante es el apartado 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos. Habla de diversos artículos y yo solo me centro que establece el 12, libertad de conciencia y religión. Luego entonces, el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos Interamericano, regional, la Convención Americana, habla expresa y claramente que este derecho no se puede limitar y no se puede restringir. Ahí tenemos un elemento sustancial en un instrumento internacional que nos da luces y pautas para poder entender esta dinámica. Y luego para poder ir cerrando, porque el tiempo es el único que no perdona y corre, es si las restricciones al culto público limitan la libertad religiosa. Realmente en el caso de nuestro país es un tema, primero, de un extremo a otro. Cuando estuvimos en el contexto de la guerra cristera entre 1926 y 1929, ahí sí hubo una suspensión, ahí hubo una afectación, ahí hubo una intromisión directa del Estado mexicano, del gobierno, en contra del culto público y en contra de la libertad religiosa, pero era un contexto particular, era una circunstancia de conflicto. El caso después que hemos visto fue cuando se dio el problema de la influenza, de la gripe H1N1, donde hubo un proceso de limitación, pero fue muy corto. La actuación del gobierno creo que tuvo coordinación con la empresa, con las sociedades, y fue un tiempo que de alguna manera pues se pudo controlar muy rápido. El problema lo vivimos ahora. Primero un virus que no esperábamos, primero una conceptualización mundial en una sociedad líquida, en una sociedad del cansancio, los datos se vuelven dioses, y he citado a 3 autores, filósofos y demás en breves segundos, pero de pronto la sociedad se enfrenta a una circunstancia que lo obliga a retomar muchas cosas, sobre todo en el tema de la libertad religiosa. Primera, nadie esperaba un virus así, nadie esperaba de la magnitud de las consecuencias de una crisis de salud de tal magnitud, que mucho tiene que ver con la forma de actuar de cada gobierno, que mucho tiene que ver con las decisiones que tomen los gobiernos, y desafortunadamente en el caso nuestro, la realidad ha empezado a desnudar, que nuestro gobierno no ha tomado las decisiones pertinentes, que ha tardado, y que nos encontramos en el contexto más fuerte de la crisis de salud, por lo cual el contexto de la restricción en cuanto a que la autoridad pueda restringir la libertad religiosa como tal, no hay norma que sostenga esa circunstancia. E inclusive, como ya lo he dicho en el tema del sistema internacional, al contrario, se protege, inclusive en temas de conflictos de guerra o en conflictos de salud o alguna otra cuestión de afectación al propio Estado, la libertad religiosa es un derecho que está plenamente garantizado, no podrá suspenderse según la propia Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Y luego en el contexto a mí me gustaría tocar que aquí viene un choque de derechos. Y entonces la autoridad tiene que entrar en una decisión, la autoridad, pero también los particulares. A ver, si los datos de la autoridad dicen que hemos pasado la curva que está domada, que está controlada, pero la curva que observamos con los propios datos de la autoridad dice que cada día hay más fallecimientos, que cada día hay más contagiados,
entonces ahí surge una realidad que nos tiene que obligar a tomar una decisión. Los datos de la autoridad no son del todo fiables. Y no son del todo fiables porque una cosa dice el discurso y otra cosa dicen los hechos. Eso obliga a las autoridades religiosas a, porque en este momento no hay una restricción más que no se usen los espacios públicos, digamos que no hay una restricción específica de violación a la libertad religiosa en México porque la condicionante ha sido general. General en el sentido de los lugares que son públicos, donde puede haber concentraciones, pues como son los templos o son los espacios de culto, pero eso mismo ha sido para otros espacios, es decir, no lo hay. Yo para ir cerrando, y me tomaré solo unos pocos segundos, ante todo eso nos encontramos en un regreso a la nueva normalidad. Una nueva normalidad que no está del todo definida, una nueva normalidad que pone en riesgo, sí, las libertades y la tentación de las autoridades para tener controles, pero que también obligan a los ciudadanos a actuar en consecuencia y actuar en un razonamiento de qué es lo que verdaderamente conviene. Porque los dos derechos que aquí chocan son el derecho a la salud y el derecho a la libertad religiosa. Por eso decía yo que me gustaría cerrar con el contexto del principio del doble efecto, que al final de cuentas es un contexto que se ha utilizado para otras materias, que es un concepto referido al razonamiento jurídico sobre lo lícito, sobre la licitud o ilicitud, que genera un efecto bueno o malo. Bajo esa circunstancia, yo me atrevería a decir que hoy la autoridad se tendría que ceñir a este principio de doble efecto. Es el Estado que está obligado a garantizar los derechos humanos fundamentales. Y en este caso, por supuesto que debe de garantizar el derecho a la salud, pero tiene que buscar también garantizar los otros derechos, y entre ellos uno muy específico, que es el derecho de libertad religiosa. Este principio habla de un contexto de protección constitucional desde los derechos fundamentales, distinguir entre los efectos de una determinación contra otros elementos. Para cerrar, yo, igual que el doctor Patiño y que el doctor Saldaña, haría un exhorto para que la autoridad pudiera tomar la conciencia de que el derecho humano de libertad religiosa es un derecho humano fundamental, pero que es un derecho esencial del ser humano y un derecho esencial de la sociedad. Por lo tanto, en esa circunstancia, tendría que actuar en consecuencia. A la par del desarrollo de las propias actividades que tendrán que ir tomándose conforme a la normalidad, entonces también tendrían que irse abriendo los espacios, permitiendo los cultos. El reto enorme va a ser, primero para el gobierno, pero después también para las religiones y los propios líderes religiosos, para actuar en consecuencia y razonar qué es lo que más conviene, cómo se puede abrir de una manera segura, cómo se puede retomar el culto, cómo se puede retomar la libertad religiosa plena sin tampoco afectar el derecho a la salud, y al Estado le corresponderá hacer lo contrario. ¿Cómo garantizar la salud sin afectar un derecho humano esencial que nos permite ser humanos, que nos permite trascender en lo más profundo de nuestro ser como personas, que es la libertad religiosa? Muchas gracias, Cristian. Es cuanto les agradezco a todos.